Bien, vamos a iniciar con una oración. Luego de eso, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, o vamos a pasar lo último que queda ya del texto. Luego de eso, vamos a dejarle el paso a nuestra hermana Herminia, que es la primera que va a exponer. Y luego vamos a tener un tema adicional y nuevamente damos paso a nuestro hermano Teléforo para que también él pueda exponer su tema y yo pueda calificarlos así. Entonces, a ver, denme un momento. Bien, vamos a orar entonces. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido misericordioso, Padre, para con nosotros. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, poder estar una vez más, Señor, aquí delante de tu presencia, pudiéndonos, Señor, alimentar, Señor, de tu palabra, pudiendo, Señor, aprender más, Señor, de tu palabra, para poder llevarlo, Señor, a nuestros hermanos que quizás viven aún en ignorancia, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has puesto el querer como el hacer de poder estudiar, Padre, tu palabra, para poder enseñarla, Señor. Es un privilegio, Señor, que nos has dado el poder hablar de ti, de tu evangelio, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y asimismo te entrego la vida de todos mis hermanos, Señor, que están en esta clase, para que sea usted guiándolos, Señor, para que sea usted en el nombre de Jesús, Señor, estando con ellos, refrescándole la memoria, para que ellos puedan exponer, Señor, el tema que hayan elegido y puedan, Señor, poner sus puntos de vista teológicos, Señor, para así de esa forma, Señor amado, puedan también ellos soltarse más al momento de hablar de ti. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pedimos, Espíritu Santo, seas tú administrando esta clase. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, bien, les voy a compartir un ratito mi pantalla. Bien, vamos a ir a la guía. Lo último que teníamos para hablar eran las recomendaciones que estaban en el texto, que son es una recomendación general, ¿no? Ya en este caso viene a ser para la vida de nosotros los creyentes, tanto en la soteriología como en la cristología, viviendo como tal en la plenitud de la gracia y también en la identidad en Cristo, ¿no? En el complejo panorama de la vida actual, la recomendación fundamental para nosotros los creyentes se centra más que todo en vivir en la plenitud de la gracia y la identidad en Cristo, en consonancia con los principios de soteriología y cristología, que estábamos viendo los puntos de vista evangélicos, ¿no? Cristianos evangélicos. Entonces, vamos a tocar o abordar aquí 7 puntos que son muy cortitos. El primero es que como creyentes tenemos que abrazar la gracia transformadora. Y esta gracia, o más bien este punto, reconoce como tal la realidad de la gracia divina que le ha generado y justificado por medio de la fe en Cristo, ¿no? De que usted vive cada día en la conciencia de esta gracia transformadora, permitiendo que sea Él, o esta gracia más bien, moldeando sus pensamientos, moldeando sus actitudes, moldeando sus acciones. Como segundo punto, vemos el aprofundar la identidad en Cristo, que usted pueda afirmar su identidad en Cristo, recordando que usted ya es redimido, que usted ya es justificado, que usted es amado por Dios, y deje que esa identidad en Cristo defina su valía y propósito, superando las presiones y expectativas del mundo para encontrar significado en la relación, ¿no? con nuestro Salvador. Como tercer punto, ya como recomendación, es que viva la justificación y la santificación diaria. Comprenda que la justificación por fe no es solamente un evento pasado, sino que viene a ser una realidad continua en nuestras vidas y que busca la santificación diaria, ¿no? Usted tiene que buscar esa santificación diaria
permitiendo que la gracia de Dios sea transformando progresivamente su vida y reflejando la imagen de Cristo en sus acciones y en sus decisiones cotidianas también. Como cuarto punto, tenemos como recomendación que usted pueda abordar los desafíos con esperanza, ¿no? Que enfrente, eh, que usted pueda enfrentar, ¿no? Todo esto. Y la victoria también sobre la muerte es la garantía de que Cristo, o más bien de que en Cristo ninguna dificultad es insuperable. Usted puede confiar en la gracia que le ha justificado y también en el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. También tenemos como quinta recomendación el compartir la buena nueva con gracia, ¿no? Usted viva la gran comisión compartiendo esa buena nueva con gracia, con amor, sea consciente también de esa urgencia de llevar a otros la comprensión de la salvación en Cristo y hágalo con mucha empatía y compasión, reflejando siempre la misma gracia que usted en algún momento recibió, ¿no? Dé de gracia lo que un día usted también recibió de gracia. Como sexto punto, la sexta recomendación es que usted pueda cultivar una relación profunda con Dios. Fomente una relación profunda con Dios mediante la oración, la lectura de las escrituras, la comunión con otros creyentes. Viva cada día en la conciencia de la presencia de Dios, buscando su dirección, fortaleza, ¿no? Para afrontar los desafíos y también usted pueda glorificar a Dios en todo lo que le pasa, que usted pueda glorificarlo. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Usted necesita cultivar esa relación profunda con Dios. Y por último, la séptima recomendación es que usted pueda mantener la esperanza escatológica, ¿no? No pierda de vista la esperanza escatológica de la gloria futura. Viva con la expectativa de la venida de Cristo y la plenitud de la redención final. Deje que esa esperanza transforme también sus perspectivas diarias, que le motive a vivir de manera digna del llamado cristiano. Y al vivir en la plenitud de la gracia y la identidad en Cristo, usted va a poder abordar esos desafíos que tenemos en la vida, ¿no? Con confianza, va a poder experimentar la transformación continua también y ser ese agente de la gracia para otros y también de la verdad en el mundo, ser ese agente que lleva la verdad al mundo. Y esta recomendación ya refleja la esencia misma, ¿no? De lo que viene a ser la soteriología y la cristología, proporcionando como una base sólida para una vida cristiana más vibrante, más significativa en lo que es nuestra actualidad. Entonces, todas estas son las recomendaciones en cuanto a lo que es la cristología y la soteriología, pero ya estas recomendaciones son más como para ustedes que son ya líderes, que quizás están ejerciendo algún cargo o que ya están compartiendo más la palabra, ¿no? Entonces, bien, voy a dar paso ahora mismo a ver a las exposiciones. Y va a empezar la hermana Herminia, tiene hasta las 8:27 para poder exponer. Si usted quiere alargarse un poquito más, lo hace, pero ese es su plus. Amén. Le voy a dar ahorita para que pueda, la voy a autorizar para que pueda compartir su pantalla o lo va a hacer con cartulina, hermana. Puede compartir pantalla, doctora. Ah, Tengo ya. mi. Entonces, aquí ahorita, ya puede compartir. Amén. ¿Se ve, pastora?
Buenas noches. Sí, hermana, buenas noches. Se ve, vemos todo. Ya pastor. Y todo bien. Bueno, buenas noches, pastora. Buenas noches a los hermanos que están esta noche. Empezando con los temas, ¿no? El tema que elegí es la cristología. Ya voy a dar este concepto de la cristología. La cristología se origina en el seno del cristianismo como una rama de la teología que se ocupa especialmente del estudio de Cristo. Tiene sus raíces en las escrituras cristianas, especialmente en el Nuevo Testamento, que relata la vida y enseñanza y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También la cristología se desarrolló a medida que en la comunidad cristiana buscaba comprender y articular de manera más precisa la naturaleza y la persona de Jesucristo. A lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, surgieron diversas interpretaciones o opiniones sobre quién era Jesús, cómo debía entender su relación con Dios y la humanidad. Eh, en esos tiempos se hablaba de concilios y se dice que los concilios estaba un poquito, ¿no? Entrando a concilios, un poquito me llamó la atención, o sea, no sabía realmente qué eran concilios, hay que averiguar y entrar, ¿no? A otros libros, un poquito eh, entendido esa parte donde los concilios eran, ¿no? Reuniones grandes, se puede decir, donde se reunían líderes grandes, como ahorita en el papado, en el Vaticano, podemos decir, donde se reúnen para tratar asuntos de suma importancia. Entonces, así también hubo concilio en la iglesia cristiana allá en los tiempos de esa imagen en Jerusalén. Se lo estaba leyendo todo de su hermana, entonces me llamó la atención esa parte. No lo sabía, la verdad. Se lleva más en la iglesia católica, todo eso, pero también en la iglesia cristiana, donde dice el concilio de Nicea, ¿no? En el año 325, donde se desempeñaron un papel crucial en la formulación de las doctrinas cristológicas. Estos concilios reunieron a líderes de la iglesia para discutir y establecer doctrinas centrales sobre la naturaleza de Cristo, incluida su divinidad, humanidad y la relación entre ambas. Eso, y en consecuencia, la cristología se desarrolló como una respuesta a las preguntas teológicas planteadas por la comunidad cristiana primitiva y fue moldeada por las discusiones y debates teológicos a lo largo de la historia de la iglesia. Eso en cuanto al concilio. Y también a aspectos de la cristología. La cristología eh, es la rama de la teología que se ocupa del estudio de Cristo enfocándose en su naturaleza, persona y obra. Y como en su naturaleza, dice, ¿no? Podemos ver la cristología aborda, dice, ¿no? La pregunta fundamental sobre la naturaleza de Cristo, explorando su divinidad y la humanidad. Y como persona de Cristo, eh, entre el Padre y el Hijo, ¿no? Cristo y el Espíritu Santo en la naturaleza de Dios. Eso en cuanto a los aspectos. También está en la obra redentora, dice, ¿no? La cristología explora la obra redentora de Cristo, que incluye su muerte en la cruz para expiar los pecados y su resurrección que ofrece la esperanza de vida eterna. Eso. También un poquito, en resumen, puedo decir
que la cristología es esencial para la comprensión de la fe cristiana, ya que se centra en la figura de Cristo, su naturaleza divina y humana, su obra redentora para la salvación de la humanidad. La importancia de la cristología, ¿no? En estas vidas. La cristología es de suma importancia en un cristiano, en el cristianismo, por varias razones fundamentales. Uno, por la identidad de Cristo, que aborda como se dice, sobre quién es Jesucristo. Es central para la fe cristiana entender la identidad de Cristo como Hijo de Dios encarnado. Eso, y también la naturaleza redentora de Cristo, que incluye su muerte en la cruz. La resurrección es esencial para la salvación cristiana. Y eso, y en los fundamentos doctrinales. La cristología proporciona los fundamentos doctrinales para muchas otras creencias cristianas. Eso, y a lo que estaba eh, leyendo, ¿no? Y como se dice, en la relación con la vida cristiana. La comprensión de la naturaleza de Cristo tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana. Jesucristo sirve como modelo de vida y enseña los principios éticos y morales que los seguidores de Cristo buscan seguir. Y por último, en resumen, ¿no? La cristología es esencial para la coherencia doctrinal, la comprensión de la identidad de Cristo. Y a base de la teología de la fe cristiana, además, proporciona respuestas a preguntas cruciales sobre la redención y la relación entre Dios y la humanidad. Eso sería, pastora, en cuanto a la cristología, lo que pude más entender, ¿no? Y eso, pastora. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. La verdad que me ha dado, o sea, ha dado muy buenos puntos teológicos, ¿no? Y es interesante ver como tal lo que es el papel del concilio, ¿no? Quizás eso no lo tocamos aquí, pero sí, prácticamente los concilios han desempeñado como tal un papel muy crucial en lo que es la formulación y también la definición de la cristología, ¿no? Y es decir, sobre lo que es la persona de Jesucristo, en la historia de la iglesia cristiana. Y estas reuniones que habían en los concilios, estas asambleas eclesiásticas, abordaron lo que son cuestiones teológicas, doctrinales, siempre relacionadas a lo que es la naturaleza de Cristo, su divinidad, su humanidad, ¿no? Y así también lo que es su relación con Dios Padre y con la humanidad. Entonces, básicamente durante los primeros siglos del cristianismo hubieron esas controversias doctrinales sobre la naturaleza de Cristo que obviamente llevaron a la convocatoria de varios concilios importantes. Uno de los más influyentes, por así decirlo, fue, como decía la hermana, ¿no? El concilio de Nicea en el año aproximadamente 325, que se reunió más que todo para abordar lo que es ya la herejía de Arrio, quien negaba como tal la plena divinidad de Cristo, ¿no? Y en este concilio se formuló el credo de Nicea, que afirmaba la coeternidad y la consubstancialidad del Hijo con el Padre, estableciendo así como tal la doctrina de la Trinidad. También otro de los concilios que fueron más relevantes o significativos, por así decirlo, fue el de Calcedonia en el año 451, si no mal recuerdo, que enfrentó la controversia entre los monofisitas y también los defensores de la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Y en este concilio básicamente se afirmó que Jesucristo es una persona en dos naturalezas distintas,
tanto divina como humana, que es la que nosotros ya tocamos en la clase, ¿no? Y esto se vio sin confusión ni división. Y esta definición cristológica se conoce ya como la doctrina de la hipóstasis unida, o también lo que es la unión hipostática, ¿no? Y además de estos concilios, obviamente también hubieron otros eventos eclesiásticos posteriores, obviamente, que abordaron cuestiones también cristológicas, como el concilio de Éfeso en el año 431 y el de Constantinopla también en el año por ahí del 381, y entre otros, ¿no? Pero como tal, en resumen, así, los concilios han sido cruciales, ¿no? En la cuestión de lo que es la formulación y la definición de la cristología, ayudando como tal a la iglesia a establecer una mejor comprensión y una comprensión más coherente de lo que es la persona y la obra de Jesucristo en medio de tantas disputas teológicas y también controversias doctrinales. Pero muy buen punto, la felicito, hermana. Entonces, vamos a dar, a ver, son las y media. Ya, vamos a dar paso a nuestro hermano teléfono, y después de nuestro hermano teléfono vamos a ver un pequeño tema así como adicional que les tengo, y luego pasamos con nuestro hermano Rubén. Amén. Entonces, a ver, hermano teléfono, ¿usted va a compartir pantalla o va a exponer con cartulina o solo va a hablar? ¿Cómo lo va a hacer? Voy a, ¿cómo se llama? Con cartolina. Ah, ya, No, ya, no, entonces puede encender ahí cuando pueda su camarita y empezar. Va a tener 10 minutos, tiene hasta las y 40. amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí lo tengo. No sé si se ve. Se ve, hermano. Amén. Amén. Bueno, aquí yo, bueno, me inventé, ¿no? Por ahí que están hojas. Cristología. Seminario Teológico San Pablo, Teología 3. La soteriología es la rama de la teología y centra la doctrina de la salvación, es ocupada de la pregunta de cómo las personas son rescatadas del pecado y de la condenación eterna. La soteriología estudia la obra del redentora de Jesucristo y cómo las personas pueden participar en esa redención a través de la fe y la gracia divina. Por este lado, por otro lado, cristología es la rama de la teología que se ocupa de la doctrina de cristología, estudia la naturaleza de Jesucristo, sobre venida y humanidad, y su papel es la salvación de la humanidad. La cristología es fundamental para la fe cristiana, ya que Jesucristo es considerado el fundamento de la fe y la figura central en la historia de la redención. Bosquejos he podido encontrarla en Primera Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo vuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos
a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Y aquí tengo un Cristo llevando el cruz, ahí pequeñito nomás, no le encontré más, así un poco más grande, entonces puse pequeño. La justificación, conciliación de la cruz. Siendo la justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Jesucristo, Jesús. Romanos capítulo 5, 9, 8 y 9, más Dios muestra su amor para con vosotros, y en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Y por este lado, he podido buscar también la resurrección, que es la Trinidad. La Biblia es la clara que las tres personas, cada 100% Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son todos Dios completamente. Colosenses capítulo 2, 9, porque en que él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14, porque el verbo fue encarnado, hecho en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que llevó de gracia de verdad. Esta pequeña he podido sacarlo y no sé si no tengo más cartulina y de a poco ya yo voy a tener ya. Es que no puedo dominar la computadora y de a poco estoy aprendiendo, hermana. Así que Amén. más. ¿Ya? Bueno, gracias, mi hermana. Amén, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Y también su exposición estuvo muy bien, ya hablando más que todo, centrándose en lo que es el aspecto de la soteriología, ¿no? Donde, como hemos visto, así a grandes rasgos, estamos hablando sobre lo que es la salvación, la redención, la identidad cristiana. Hemos visto también un poco, quizás no a profundidad, pero sí también hemos hablado un poco de la evangelización y la misión sobre la soteriología, de cómo esto nos capacita también de cierta forma para poder compartir nosotros el evangelio de manera clara y efectiva, siempre comprendiendo lo que es la necesidad humana de la salvación, ¿no? Y también de la provisión o provisión divina en Cristo. También hemos visto recomendaciones para lo que es la vida cristiana práctica. Hemos visto un poco de lo que es la unidad y la diversidad en la fe, aunque hay obviamente diferentes interpretaciones sobre la soteriología, como les decía, eh, dentro de lo que viene a ser como tal el cristianismo, ¿no? Hay muchas ramas en cuanto a lo que es la soteriología, de diversas interpretaciones. Entonces, este tema también promueve lo que es la unidad, ¿no? Pero nosotros nos hemos más enfocado en lo que es la soteriología cristiana evangélica. Entonces, en resumen, como decía el hermano, ¿no? La soteriología viene a ser muy importante, ¿no? Porque nos define la esencia misma de lo que viene a ser el cristianismo al abordar lo que es la salvación. Impacta también la vida, impacta la misión y también la identidad de nosotros como creyentes, y nos sirve también como base para la fe, ¿no? Para la enseñanza, para el testimonio en el mundo, obviamente. Porque si no hubiese salvación, pues entonces prácticamente ¿de qué estaríamos hablando, no? Así que, bien, a ver, van a ser las y 40. Vamos a dar paso a nuestro hermano Rubén y ya luego yo les voy a estar hablando ya del otro tema. Entonces, amén, hermano Rubén, ¿usted lo va a hacer compartiendo pantalla, en cartulina, va a hablar? ¿Cómo lo va a hacer?
Tengo en pizarra hecho, pero no se nota muy claro, pero voy a hablar sencillamente. Puede ser. Claro, igual si tiene ahí su pizarra, igual lo puede mostrar y lo Cae, vamos viendo. pero no se va a Entonces, notar porque tiene un color verde fosforescente y no se nota. Pero de todas allá maneras entonces, voy a hablar. ya, amén, tiene 10 minutos hasta las 8:48 y ahí lo puede hacer con la camarita encendida, amén. Ok, muy bien. Hoy voy a compartirles acerca de la soteriología, un tema muy importante. Si pudiera encender su camarita para que quede grabado, por favor, para la clase. Ok. La soteriología deriva de las raíces griegas sotería, que significa salvación, y logos, estudio y discurso. He estado un poquito investigando acerca de los 4 puntos principales de la soteriología. Habla de la expiación, habla de la regeneración, habla de la justificación y la salvación, la seguridad de la salvación. Un poquito hablando del fundamento bíblico de la soteriología, se establece en las escrituras, en los evangelios, y recurre a una variedad de pasajes para dar formas de su comprensión de la salvación. En el Antiguo Testamento, la promesa de un redentor se vislumbra desde los primeros capítulos de Génesis. Según el pasaje bíblico, dice Génesis capítulo 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Ya estaba escrita el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces, en el Nuevo Testamento, sin embargo, vemos la soteriología evangélica en su plenitud, revela a Jesucristo con el cumplimiento de las promesas redentoras, según el libro de San Juan, capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Un poquito hablando de la expiación por Cristo, dice, la gran salvación de Dios se basa en la expiación provista mediante la muerte de Jesucristo en la cruz. Su expiación provee de un camino sobre el cual el pecador puede volver a Dios. Otras religiones se basan en el credo, un código ético o requisitos religiosos o ceremoniales. Nuestra salvación se concentra en nuestro Salvador. Ninguna otra religión provee un Salvador del pecado. Todas las demás religiones hacen hincapié en la salvación por obras, pero la salvación bíblica enfatiza la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad sencilla, pero a la vez profunda de la expiación se declara en 2 versículos. El versículo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados nos habían separado de Dios y nuestra culpa nos sumergió bajo la ira de Dios y la sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Esto es lo que dijo también Dios a Adán cuando creó en Génesis capítulo 2:17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo humano en la encarnación para poder llevar nuestro castigo y poder morir en nuestro lugar. Una vez más, San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La muerte de Cristo en nuestro lugar dejó que Dios fuera santo, justo, en suministrar el castigo completo por nuestros pecados a nuestro sustituto, pero a la vez amoroso y misericordioso para con nosotros si reunimos las condiciones para el perdón. Esas condiciones son justas, lógicas y llenas de gracia. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Cristo como nuestro sustituto y nuestro Señor y Salvador.
El libro de Efesios capítulo 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La palabra expiación literalmente quiere decir unir o hacer uno. Hemos sido hechos uno con Dios de nuevo. La primera palabra que Dios usó en el hebreo del Antiguo Testamento es para expiación. Llevaba el pensamiento de precio del rescate o un sustituto para pagar el rescate. De esta se entendía que para la expiación había de ofrecer un sustituto. El pecador fue reconciliado y aceptado por Dios, proveyendo la muerte de un animal sustituto. La idea de expiación se enfatiza mucho en el Antiguo Testamento. El pecador pecaba repetidas veces y merecía la ira justa de Dios. Necesitaba la expiación repetida para reconciliarse con Dios y librarse de su pecado. Por eso Dios proveyó un sistema detallado en el Antiguo Testamento de sacrificios y ceremonias. Otro punto importante que habla de la regeneración. La regeneración habla de que el ser humano tiene que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, y la definición de la regeneración es la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador, al arrepentirse y volverse a Cristo para salvación. Por la regeneración, su alma que había estado muerta en transgresiones y pecados es vivificada por el Espíritu Santo. En el mismo momento en que es perdonado y justificado, también es resucitado de la muerte espiritual. Es dada nueva vida espiritual y se convierte en una nueva criatura con Jesús. Otro punto importante también que habla de la justificación. El único fundamento de nuestra justificación es fe en la acción redentora de Dios en Cristo por su sangre derramada en la cruz. Como un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, el fundamento meritorio es la sangre de Cristo. La causa eficaz o la agencia es el Espíritu Santo. La causa condicional por medio de apropiarse de ella es la fe. La justicia de fe depende de la obra expiatoria de Cristo y también la confianza personal de la persona en Cristo como su Salvador. Cuando hablamos de la justificación, entonces uno es declarado libre de culpa, ya no tiene culpa, porque el Señor le justificó por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, habla de la seguridad de la salvación, según el libro de San Juan, libro de San Juan, Romanos 8, 38, 39, dice, por lo demás, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay esa convicción de que somos salvos de la ira de Dios, salvos de las garras del diablo, salvos del infierno, salvos de nuestros delitos y pecados. Entonces, esos 4 puntos quería compartirles acerca del tema de la soteriología. Gracias, hermana. Bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Igual, muy interesante todo lo que nos habló, nos explicó. Y bien, ahora sí, ya cerrando como esta parte de lo que son las exposiciones, les voy a compartir un tema adicional. Amén. A ver, les comparto enseguida pantalla.
Amén. Este tema adicional lo vi relevante también para que podamos verlo el día de hoy y nos habla acerca de lo que es la relevancia contemporánea de la cristología, ¿no? En este caso, la cristología evangélica. Básicamente este tema explorará cómo la comprensión, ¿no?, de la cristología tiene implicaciones sumamente significativas en el contexto contemporáneo. Vamos a examinar un poquito cómo las verdades sobre la persona y obra de Jesucristo también informan y transforman la vida de nosotros como creyentes, así como su respuesta a los desafíos y tendencias culturales actuales. Además, o se va a analizar más bien la relevancia de la cristología evangélica en lo que es la apologética, ¿no? La ética cristiana, el diálogo interreligioso y la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Entonces, el tema es cortito, como ven, solamente son 5 puntos y son los puntos claves, ¿no? Para empezar, lo que es la cristología y la cultura contemporánea, ¿no? Se da como la exploración de cómo las creencias y las prácticas culturales también influyen en lo que es la comprensión y la presentación de la cristología evangélica en la sociedad actual, porque en cada país, en cada departamento tenemos culturas diferentes. Y en cada departamento también nosotros tenemos como tal lo que son eh, creencias diferentes. Por lo general en Bolivia está más marcado lo que es el catolicismo, ¿no? Y ellos también tienen una cristología un tanto diferente, no del todo, porque se parece mucho. Como saben, nosotros somos una derivación prácticamente de lo que fue la Iglesia Católica por medio de Martín Lutero con la Reforma Protestante. Entonces, básicamente de ahí es que nosotros salimos y muchos de los teólogos que vinieron después de eso se formaron justamente porque hubo una separación de la Iglesia Católica con los protestantes, ¿no? Donde el reformador fue Martín Lutero con las tesis. Entonces, la cristología, para ustedes poder entrar como a hablar acerca de la cristología, ustedes tienen que tener esa exploración, ¿no?, de las creencias, de las prácticas culturales, porque sí o sí va a tener como una influencia o quizás cierto impacto en las personas. Y cómo ustedes van a desarrollar esa cristología o cómo la van a presentar, mucho va a depender del contexto en el que ustedes se encuentren. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de poder averiguar, ¿no? Por lo general, cuando nos vamos de misiones o cuando nos vamos así a predicar o nos invitan a predicar a otro departamento, a otro país, lo primero que nos dicen muchos los hermanos es como que aquí hay mucho de esto, ¿no? Por lo general. No siempre sucede, pero por lo general sucede. Y a mí me ha pasado en muchos de los viajes que tuve, por ejemplo, cuando fui a Nicaragua, me dijeron, apenas llegué, los hermanos me dijeron como que todo esto es zona de brujos, ¿no? Y la gente aquí cree en esto y en esto y en esto, entonces ya allí era trabajo del Señor y mío poder explorar su cultura, poder explorar sus creencias del entorno donde ya estaba yo llegando y poder ver de qué forma podría yo presentar a Cristo, ¿no? En este caso, ver de qué forma iba a hablar sobre la cristología o sobre la soteriología, en este caso sobre la salvación o sobre Cristo, en un contexto diferente. Entonces, eso es lo que nos toca hacer nosotros como teólogos, poder explorar la creencia del lugar y poder también tener o poder ver qué prácticas culturales podrían influir en esa comprensión de la presentación de lo que es la cristología o la soteriología en esta sociedad actual, pero en un contexto diferente. Porque no es lo mismo que usted vaya y predique de Cristo y de la salvación en Nicaragua que usted lo predique en Bolivia, ¿no?
Y no es lo mismo que usted predique de Cristo en Santa Cruz a que lo predique en La Paz. Entonces, todo cambia y todo influye. Entonces, usted tiene que ser capaz de poder explorar, ¿no?, esas creencias y esas prácticas. Como punto número 2, vemos lo que es la cristología y la apologética cristiana. El análisis de cómo la comprensión de la deidad y la humanidad de Cristo fortalece lo que es la defensa de la fe cristiana, ¿no?, frente a objeciones, frente a críticas también, pero ya críticas contemporáneas, ¿no? Y para los que todavía no tienen como tal claro qué es la apologética, quizás algunos no saben, la apologética viene a ser como una rama de la teología que se dedica más que todo a lo que es la defensa y la justificación de la fe cristiana, ¿no? Entonces, su objetivo como tal de la apologética es el proporcionar las razones, argumentos racionales para creer en las verdades del cristianismo, responder a objeciones, críticas y poder persuadir a los incrédulos sobre la veracidad y la relevancia del Evangelio. Entonces también la apologética es un poco amplia, ¿no? Aborda una amplia gama de temas, incluyendo lo que es la existencia de Dios, la confiabilidad de las escrituras, la historicidad de la resurrección de Jesucristo, el problema del mal y el sufrimiento, entre otros. Y también la apologética utiliza métodos, ¿no?, y enfoques que son variados, como la filosofía, la historia, la ciencia, la lógica, para poder construir esos argumentos que defiendan a la fe cristiana y que respondan a preguntas y desafíos que son planteados por diferentes perspectivas y sistemas de creencia, ¿no? Entonces, pero la apologética no solo se dirige a los no creyentes, sino que también eh, a fortalecer la fe de nosotros los creyentes, proporcionándonos lo que son razones sólidas para nuestra creencia, ayudándonos a dar una respuesta a quienes cuestionan su fe, además o sea, además la apologética busca también lo que es fomentar el diálogo constructivo, respetuoso entre nosotros los creyentes, entre los no creyentes, entre creyentes y no creyentes en un mismo ambiente, promoviendo como tal un entendimiento más profundo, una mayor apreciación, por así decirlo, de lo que son ya las verdades espirituales que nosotros ya hemos estado conociendo, ¿no? Y como tal, así ya en resumen, ¿no?, a grandes rasgos, o más reducido, por así decirlo, podemos ver a la apologética como una disciplina, ¿no?, una disciplina esencial dentro de lo que es el cristianismo, que busca de alguna forma defender y justificar esa fe cristiana, equipando como tal a los creyentes para dar razón, ¿no?, de la fe que tenemos y de responder también los desafíos intelectuales o culturales de nuestro tiempo y en el contexto en el cual nosotros estamos. Luego también tenemos un poco acerca de lo que es la cristología y la ética cristiana, que nos habla acerca de la reflexión sobre cómo las verdades cristológicas informan la ética personal y social eh, de nosotros los creyentes. Y especialmente con temas como la justicia social, la sexualidad, ¿no? Y también la bioética. Luego tenemos, a ver, lo que es la cristología y el diálogo interreligioso, ¿no? Pero en sí, abordando como esta parte del punto número 3 sobre la ética personal y social de los creyentes, si no entienden muy bien esto se refiere más que todo al conjunto de principios morales y valores que guían como tal la conducta, ¿no?, individual y colectiva de nosotros como creyentes, ¿no?, hacia nuestra fe. Entonces, la ética
abarca tanto las decisiones y acciones personales como la interacción de la interacción más bien con la sociedad y el mundo en general. Luego tenemos lo que es la cristología y el diálogo interreligioso, donde se da lo que es la evaluación de cómo la cristología evangélica afecta al diálogo y la colaboración interreligiosa, ¿no? Especialmente en contextos multiculturales o multireligiosos, y era justamente lo que les decía en el punto número 1, que tenemos que ser capaces de explorar, ¿no?, las creencias en un contexto diferente para poder tener esto, justamente un diálogo interreligioso sin necesidad de estar discutiendo. Luego también, como último punto, vemos lo que es la cristología y la misión de la iglesia, que viene a ser como la consideración de cómo la comprensión de la persona y la obra de Cristo informa y motiva la participación de la iglesia en la misión de Dios en un mundo ya contemporáneo, incluida la evangelización, la justicia social y el servicio compasivo. Y el objetivo de este tema es más que todo que usted pueda profundizar en la comprensión de esta cristología, ¿no?, y su relevancia en este contexto actual. Así, de esta forma, voy equipándolos a ustedes como estudiantes para que ustedes puedan aplicar estas verdades de manera significativa en sus vidas, en su ministerio. Y además, este tema busca como tal fomentar la reflexión crítica de cómo la fe cristiana interactúa con la cultura y también con los desafíos contemporáneos, llevando a una mayor integridad teológica y un mayor compromiso práctico con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, básicamente, ese es el tema que quería darles para que ustedes puedan tener muy en cuenta, que es un tema adicional a lo que hemos estado viendo, pero viendo el punto de vista de la cristología ya en este contexto actual, ¿no?, en este contexto contemporáneo. Entonces, amén, vamos a cerrar la clase del día de hoy con una oración. El día de mañana vamos a hacer, antes del examen, un repaso general de todo lo que hemos estado viendo en las clases. Los hermanos que no pudieron entrar hoy ya me mandaron licencia de que tenían otro compromiso. El día de mañana van a estar presentándose. Van a dar ellos su pequeña exposición y luego empezamos a repasar todo y los dejo dando su examen para que usted pueda rellenarlo durante la clase, ¿no? El examen se los voy a enviar el día de mañana por medio de WhatsApp para que usted pueda escribirlo si quiere escribirlo, o lo hace en computadora si quiere hacerlo en computadora. Entonces, amén. Vamos a cerrar esta clase con una oración, y en esta ocasión, por favor, hermano teléfono, ¿será que puede cerrar la clase con una oración? Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, aleluya, Señor mío, Dios mío, por esta hora que hemos, Señor, que nos ha entrado a entender tu palabra, así también, Señor. Usa más, Señor, a tu sierva, Padre Santo, aleluya, Señor mío, Dios mío, así también, Señor. Guarda y protégenos, Señor, donde estemos, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por aprender tu palabra, así también, Señor. Tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, poniendo el entendimiento, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, le decimos en esta noche, menos de tu presencia. Nos despedimos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermana y hermano. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Ok, hasta mañana.